Hola a todos, muy buenas tardes. Nuestro proyecto se llama Estrategia para la enseñanza de la gestión de proyectos inmobiliarios mediante la metodología Building Information Modeling en la constructora Hábitat de los Andes en la ciudad de Ibagué. ¿Listo? El grupo está compuesto por María Juliana Maya, arquitecta, y pues quien les habla, Héctor Mauricio Barrera, también arquitecto, ambos egresados de la Universidad de Ibagué. Y pues hicimos Hicimos este proyecto para la obtención del grado de especialista en pedagogía en la Universidad del Tolima. Para empezar, definimos como objetivo principal desarrollar una estrategia para la enseñanza de la metodología Building Information Modeling en la constructora Hábitat de los Andes. Adicionalmente, tuvimos en cuenta 4 objetivos particulares o específicos, en donde el primero es diagnosticar mediante un análisis documental el uso de esta metodología en la constructora Hábitat de los Andes. En segunda instancia, el segundo objetivo específico es diseñar la estrategia para la enseñanza de la metodología Building Information Modeling en la misma constructora, aquí en la ciudad de Ibagué. En tercer lugar, es la validación de esta estrategia mediante juicios de expertos, ¿sí? Y por último, la socialización de la estrategia metodológica con la constructora. Entonces, para iniciar el trabajo, lo que nosotros hicimos en un principio fue el planteamiento de la investigación, en donde tenemos como punto importante los antecedentes y qué es BIM. Entonces, en primer lugar, BIM es un sistema de gestión que sirve para desarrollar proyectos con el uso de nuevas tecnologías, ¿vale? Pues a grosso modo eso es lo que significa Building Information Modeling o BIM, ¿sí? Entonces aquí en este gráfico, en este esquema, pues se puede observar que la nación líder BIM es el Reino Unido. Si bien es cierto, BIM nació en Norteamérica, pero pues en este momento la nación que está liderando todo el tema BIM es Reino Unido. Aquí en Latinoamérica, países como México, Colombia, Perú y Chile son aquellos países que están más permeados por la metodología BIM y digamos que se han visto involucrados en varios procesos bajo esta metodología. En Colombia específicamente, entonces, hay 2 iniciativas privadas. En primer lugar está la Asociación Colombiana BIM o ASOBIM, y por otro lado está Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción, en donde estamos empezando a establecer procesos y protocolos para trabajar bajo esta metodología de una forma un poco más ordenada, porque no es solamente decir que vamos a trabajar bajo la metodología, sino que hay una serie de protocolos y procesos que es necesario tener en cuenta. Entonces, continuando con el planteamiento de la investigación, tenemos otro punto importante que es la justificación, el por qué usar la metodología BIM y no una metodología estándar o tradicional. En primer lugar, y lo más importante, es el tema de la rentabilidad. La metodología BIM es una metodología que, si bien el retorno de la inversión es un poco tardío, un poco demorado, igual se da y es mucho más potente, digámoslo así de alguna manera, el retorno de la inversión, o genera mayor utilidad que, por ejemplo, una metodología tradicional o estándar. ¿Listo? Aquí se puede observar, en donde dice dificultades principales, una gráfica que pues en un principio se sufre, digamos, que una inversión mayor, pero pues que a medida que va pasando el tiempo, la retribución o el retorno de la inversión se da con incluso más utilidad. Otra dificultad que es importante tener en cuenta es la idiosincrasia del latino, la idiosincrasia incluso pues del colombiano, en donde pues consideran que al estar trabajando bajo una metodología tradicional y que les funciona, pues no se puede mejorar. ¿Listo? Entonces esto es de las cosas más complicadas digamos que mejorar, porque sacarle el chip al dueño de la empresa de construcción o a los dueños, a los socios de las empresas de construcción es bastante complicado, porque piensan que están trabajando bajo una metodología estándar y que les funciona y que pues, ¿para qué cambiar? ¿Sí? Entonces, esas son las 2 dificultades más importantes que tenemos al momento de la implementación e implantación de la metodología BIM. El siguiente capítulo que encontramos es el marco teórico. El marco teórico se divide en 3 pilares principales. El primero, desarrollando la categoría rectora aprendizaje activo.
en donde encontramos un macrocontenido donde están las 9 teorías corrientes principales de aprendizaje. Dentro de esas teorías nos enfocamos en la constructivista para llegar finalmente a la estrategia de aprendizaje activo. El siguiente pilar es la metodología BIM. Acá está dedicado el marco teórico para poder definir, encontrar antecedentes, ventajas, beneficios y dificultades de la metodología BIM a nivel general. Y el tercer pilar es la implantación BIM, en donde se hace donde nosotros enmarcamos todo lo relacionado con la implantación directamente en constructoras y oficinas de diseño. En este marco teórico hablamos del IPD, de las bases y repercusiones que tiene la migración de las constructoras ya creadas a esta metodología. Hablamos de los campos claves y la estrategia de implementación. Dentro de este pilar fue muy importante establecer los campos claves que afectan esta migración dentro de las constructoras, es el gráfico que tenemos a mano izquierda, y dentro de todos estos campos nuestra estrategia de enseñanza se va a enfocar en la parte de formación. Adicional a ello, a mano derecha mostramos el siguiente diagrama que plantea la estrategia general de implementación de la metodología BIM dentro de la constructora, basándonos en una estrategia propuesta por unos expertos de la Universidad de Northumbria, en donde plantean 4 pasos en 3 ciclos. Asimismo, y continuando con otro capítulo de nuestro trabajo de investigación, la metodología, nos enfocamos directamente en lo que es la metodología de investigación con características mixtas, ¿sí? Usando como categoría rectora la investigación con enfoque cual y cuantitativo, y teniendo como principal referente a Roberto Hernández Sampieri en su libro de investigación Metodología de la Investigación. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, aquí en la metodología lo dividimos en 4 fases. El primero, atendiendo a los objetivos principales, está el diagnóstico, que lo vamos a realizar mediante la recolección documental bibliográfica, journals, tesis, artículos y libros. Ya ejecutamos esta labor. También realizamos mediante formularios, entrevistas, alguna recolección de documentos que pues la constructora muy amablemente nos otorgó. Y por último, hacemos un análisis de gráficas para poder hacer el diagnóstico, digamos que en su totalidad. Posteriormente está el diseño. Entonces vamos a identificar de manera cual y cuantitativa los perfiles y las responsabilidades de cada uno de esos perfiles dentro de la constructora. Adicionalmente, la creación de metas de aprendizaje, propuesta de estructura curricular y planteamiento de la evaluación. Posteriormente, hacemos la validación. En este momento la validación se encuentra en trámite, ya que mediante unos expertos en la ciudad de Medellín, expertos en todo lo relacionado con la implantación e implementación de la metodología BIM en algunas empresas de construcción, pues nos están realizando la validación, sino que pues por todo el tema de la coyuntura que estamos pasando en ese momento a nivel mundial, pues se ha dificultado un poquito el tema de la comunicación. Sin embargo, pues ahí está en trámite la validación. Y la socialización la estamos realizando en este momento precisamente mediante esta ponencia en este congreso, y también lo haremos mediante una reunión virtual con la constructora como tal. Entonces empecemos. En el primer punto de la metodología tenemos como diagnóstico lo principal. Entonces, después de haber hecho un diagnóstico profundo en la constructora, se pudo evidenciar claramente que pues a pesar de que no trabaja bajo la metodología BIM, es una constructora que digamos tiene unos flujos de trabajo coherentes, tiene un organigrama bastante ordenado, pero pues que incluso así la recomendación que nosotros hacemos desde un principio es que implementen la metodología BIM y que empiecen a migrar. ¿Listo? Entonces en el diagnóstico encontramos, por ejemplo, en el organigrama de la constructora Hábitat de los Andes, encontramos que pues funciona de una forma muy tradicional. En primer lugar está la junta directiva de socios. En segundo lugar, actúa en calidad de mediador la gerencia general, y por un lado está todo el tema jurídico o administrativo, y por el otro lado todo el tema técnico y operativo. Entonces,
es un organigrama muy estándar, muy tradicional y digamos que no tiene inmersos algunos roles BIM que son muy importantes y más adelante los veremos. ¿Listo? En el segundo gráfico está la estructura piramidal de la empresa, en donde se quiere mostrar o se quiere evidenciar mediante este gráfico es que la punta de lanza es la junta directiva, los socios son las personas que toman las decisiones más importantes. La gerencia, como lo decía en un principio, es aquella que actúa en calidad de mediadora y actúa en calidad de rol, o sea, el rol que hace la gerencia es digamos que transmitir la comunicación de un lado hacia el otro. ¿Listo? Digamos que es la piedra angular de todo la estructura de la empresa. Por un lado, entonces, como lo decía, está la línea administrativa y por el otro lado está la línea operativa, que en pocas palabras es la que se encarga de la ejecución en obra del proyecto. Por otro lado, entonces, encontramos las fases dentro de la creación del proyecto inmobiliario y dentro de su ciclo de vida. Entonces, la constructora nos otorgó una información base en donde, en primer lugar, ellos tienen la planificación, en segundo lugar, el diseño, la construcción y el posterior mantenimiento o ejercicios postventa que se dan en cualquier constructora, ¿sí? O sea, es algo muy normal y tradicional, digamos que en el entorno de la construcción aquí en Colombia. En segundo lugar, aquí es donde se evidencia claramente que trabajan bajo una metodología tradicional, ya que, como lo dije en un principio, es necesario que, por ejemplo, en el tema de la planificación se deben tardar más tiempo porque el protocolo es un poco más elaborado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ellos en el diagnóstico pudimos evidenciar que las fases del proyecto son planificación 12 meses, diseño 12 meses y en lo que más se tardan o en lo que más se gasta tiempo o se invierte tiempo es en la construcción, que son 36 meses, es decir, 3 años. Y posteriormente se da, digamos que una garantía, por decirlo de alguna manera, en la operación y mantenimiento, que es de 1 año más. Entonces, el ciclo de vida total del proyecto se traduce a 5 años, ¿listo? Aquí se puede observar la proporción de tiempo por fases, en donde pues realmente la fase número 3 es la más tardía, la que más se demora, ¿listo? Obviamente haciendo hincapié en que es una metodología tradicional. ¿Listo? Otro tema que es sumamente importante y digamos que es el más importante es el tema del dinero, el tema del presupuesto. Una vez más quiero recalcar que pues ellos nos otorgaron la información mediante algunos formularios, entrevistas y demás, y se pudo evidenciar que el ciclo de vida del proyecto inmobiliario en cuanto al dinero se divide de la siguiente manera. En primer lugar está la planificación, diseño, en segundo lugar, tercero, construcción y cuarto, postventa, ¿sí? Entonces, haciendo un pequeño paralelo o digamos haciendo un ejemplo, de 40.000 millones, el 10% se gasta en planificación, el 20% se gasta en diseño y en construcción se va o se gasta o se invierte el 60%, lo cual también nos deja entrever que pues están trabajando bajo una metodología completamente tradicional. Si se trabajara bajo una metodología BIM, en planificación y diseño sería la mayor cantidad de inversión, ¿sí? Entonces, digamos que aquí empieza a variar un poquitico la organización de la constructora y su, digamos que, dinámica frente a una metodología tradicional de construcción. Bueno, continuando con el siguiente capítulo, ya entramos al diseño de la estrategia de enseñanza como tal. Esta estrategia está dividida en 6 puntos principales. El primer punto fue la caracterización de los perfiles de los diferentes cargos que encontramos en la constructora según sus responsabilidades. Como resultado, obtuvimos 3 perfiles diferentes: el perfil de los directivos, personal de gestión y personal de producción. En el perfil de los directivos están todos aquellos cargos que tienen como responsabilidad tomar decisiones principales para encaminar la constructora hacia sus objetivos. En el perfil de personal de gestión encontramos todo lo que tiene que ver con los cargos de coordinación y gestión dentro de la empresa, más que toda la parte técnica, y el personal de producción están integrados todos los que tienen que ver con planificación y diseño, planificación y diseño, el arquitecto y los ingenieros calculistas e hidrosanitarios.
Atendiendo a estos 3 perfiles, se plantearon las metas de aprendizaje a partir de estas 3 matrices, en donde se diferencian las metas de aprendizaje actitudinales, procedimentales y conceptuales, y se realizan estas metas para cada uno de los perfiles diferentes, encontrando que estos propósitos, algunos de esos propósitos se encuentran de manera transversal entre 2 o 3 perfiles. Entonces, esto nos genera aún más como esa caracterización de qué es lo que se tiene y qué es lo que se quiere obtener a través de la capacitación. A partir de esas matrices, se propone esta estructura curricular que, atendiendo a esas características de transversalidad de algunas metas de aprendizaje, plantea diferentes módulos que se aplican o se van a orientar, en cada uno de estos perfiles según esos propósitos que se tengan, y se presentan también de forma cronológica. Llegando al punto de las modalidades, cada uno de estos módulos se van a manejar en 3 modalidades diferentes. Seminarios, clases teórico-prácticas y talleres. Los seminarios van a abarcar todos los módulos relacionados con el tema de cátedras sobre la teoría de la metodología BIM como tal. Las clases teórico-prácticas están enfocados a la enseñanza y aprendizaje de los software, las herramientas de producción y coordinación. Y los talleres están enfocados a la elaboración de documentación específica para la constructora. Hay que tener en cuenta algo, y es como consecuencia de la emergencia sanitaria global en la que nos encontramos, todas estas modalidades van a ser remotas, asistidas por las tecnologías. Se plantean sesiones sincrónicas en donde tendremos sesiones virtuales cara a cara, docente-estudiante, a través de las plataformas Google Meet, apoyados con la plataforma Classroom, y sesiones asincrónicas en donde los docentes les brindarán material digital, tales como videos y videotutoriales a los estudiantes. Con respecto a la metodología docente, atendiendo las diferentes modalidades, se van a manejar 3 métodos: el método de lección magistral, específico para los seminarios, el método de estudio de caso, específico para los talleres, y el método de resolución de problemas, específico para las clases teórico-prácticas. El último punto de la estrategia está relacionado con la evaluación. La evaluación se divide en 2 grandes grupos. El primer grupo son las modalidades de seminario y taller, que básicamente la evaluación se va a hacer a través de la creación e implementación de esa documentación real que sale de esos seminarios, esos talleres, para implementarlo directamente en proyectos pilotos de la constructora. Esta documentación es el análisis ROI, que es el análisis de retorno a la inversión, el BEP, que es el BIM Execution Plan, los protocolos y estándares de calidad que se van a renovar. Se van a actualizar los protocolos de colisiones para poder generar coordinaciones entre modelos con metainformación, protocolos de manejo de la información, cómo va a pasar esa información de un paso a otro dentro de los flujos de trabajo, y finalmente flujo de trabajo. Toda esa documentación, a través de indicadores de seguimiento, se van a evaluar con respecto a su calidad y pertinencia al ser implementados directamente. Hay que recalcar que este sistema de evaluación tiene como objetivo principal la retroalimentación y mejora de la implementación general en la empresa. El segundo grupo de la evaluación es dedicado a la modalidad de las clases teórico-prácticas, que recordemos es de los software, y tenemos 2 formas de evaluación. La primera es un examen práctico y o escrito, que va a evaluar el conocimiento técnico de la herramienta, y el desarrollo de un proyecto de vivienda, que va a evaluar el conocimiento práctico de la herramienta como tal. Y finalmente, a modo de recomendación, se hacen 3 recomendaciones puntuales. La primera, para la constructora, es que implemente la metodología BIM
para lograr aumentar su productividad, su eficiencia, su eficacia y sobre todo su rentabilidad. Se le recomienda también a la constructora que realice una auditoría de gestión para establecer los objetivos de la empresa en relación a la metodología, para establecer realmente qué es lo que quiere la empresa, cuáles serían las repercusiones económicas o la inversión que debería hacer y si está dispuesta a llevarla a cabo. Y la última recomendación es iniciar la capacitación progresiva de su personal, porque la parte de formación es grande en cuanto a tiempo. Y a modo de conclusión, la primera conclusión es que, teniendo en cuenta las características del sector de la construcción de nuestra región, consideramos pertinente la implementación de esta metodología para aumentar la competitividad de nuestras empresas constructoras y oficinas de diseño e ingeniería a nivel nacional. La segunda conclusión es que la mayor dificultad para la migración BIM es enseñarle a los profesionales senior algo que ellos ya saben hacer. Entonces, el tema que estaba diciendo el arquitecto anteriormente, sacarle el chip a la gente que ya está trabajando. Y como última conclusión, a partir del diagnóstico que se hizo, es que la capacidad BIM de la constructora se encuentra en etapa pre-BIM, es decir, está lista para poder llegar a la migración. Y finalmente, la bibliografía manejada dentro del proyecto. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan buen día.